en un viejo rancho en medio del desierto, heredado por Michael Harrison de su tío. Él se vio atrapado en la peligrosa historia de 7 mujeres perseguidas por hombres poderosos. Estos no dudaron en llegar hasta las puertas del rancho para reclamarlas como si fueran suyas. Pero Michael encontró en la gerencia una clave que cambió por completo el rumbo de los acontecimientos. Solo escuchen cómo terminó esta historia y por qué la justicia al final triunfó. Michael Harrison regresó a casa al final de un día largo, con el sol cayendo lentamente sobre las colinas y una capa de polvo rojo cubriendo todo a su alrededor. Al abrir la puerta del buzón, notó un sobre grueso, de papel firme, con una caligrafía perfectamente legible, pero que no reconocía. En la esquina superior izquierda un celo formal decía: Notaria de Larsen Creek. El nombre le resultó familiar pero distante, como un eco de infancia. Larsen Creek. Recordaba haberlo escuchado de niño, cuando su madre mencionaba, casi de pasada, que su hermano, el tío John, vivía en medio de la nada, un hombre solitario que prefería el campo abierto a cualquier ciudad. Michael nunca había visitado el lugar, y las pocas veces que su tío aparecía en alguna reunión familiar, se mantenía apartado, hablando poco, pero observando mucho. Subió el sobre a su apartamento, lo dejó sobre la mesa y lo miró un instante antes de abrirlo. Había en él algo que no encajaba con la rutina de un simple trámite legal. Finalmente, con un movimiento lento, rascó la parte superior y sacó una hoja cuidadosamente doblada en 3 partes. El papel, de un blanco amarillento, desprendía un ligero olor a madera vieja y tinta seca. El texto, redactado con un tono formal, informaba que era el único heredero de una propiedad en los límites del desierto de Nuevo México. La descripción era precisa: un terreno de cientos de acres, una casa antigua, 2 cobertizos y un granero, todos ellos en estado de abandono desde hacía décadas. El documento incluía detalles sobre la ubicación, los linderos y el proceso de traspaso legal. Hasta allí todo parecía una gerencia olvidada, un recuerdo que el tiempo había cubierto de polvo. Pero al llegar al final, sus ojos se detuvieron en una frase corta, escrita en la misma tipografía pero con un trazo más marcado, como si quien la redactó quisiera asegurarse de que no pasara desapercibida. El día de la entrega de llaves lo estarán esperando 7 personas a quienes deberá mostrar su fotografía. Michael frunció el seno y leyó la línea de nuevo, y otra vez, como si en la repetición pudiera encontrar un sentido oculto. No lo encontró. La frase no explicaba quiénes eran esas personas, ni por qué debían ser exactamente 7, ni por qué necesitaban ver su rostro. La ausencia de contexto hacía que cada palabra pesara más, como una pieza de un rompecabezas sin borde. Se recostó en la silla sosteniendo el papel entre los dedos. En su interior comenzó a formarse esa incomodidad sutil que aparece cuando se intuye que tras un acto cotidiano, como recibir una gerencia, se oculta algo más grande, más complejo, y posiblemente peligroso. La imagen del desierto, la casa olvidada y 7 rostros esperando en silencio se clavó en su mente como una sombra que no podía apartar. El rancho lo recibió con un viento seco y abrasador que parecía no traer alivio, solo un calor denso que se metía bajo la ropa y le raspaba la piel. El aire arrastraba partículas finas de polvo y con cada ráfaga legaba un olor penetrante a madera envejecida, un aroma profundo que recordaba a puertas antiguas y cercas olvidadas, empapadas de décadas de sol y silencio. Al fondo, las estructuras del lugar se recortaban contra un cielo implacable, y la tierra, resquebrajada y rojiza, parecía guardar secretos que nadie había querido desenterrar. Sin embargo, no fue el paisaje lo que hizo que Michael detuviera el paso. Frente al portón principal, alineadas como si hubieran ensayado esa posición durante años, estaban 7 mujeres vestidas de negro. Ninguna movía un músculo y, sin embargo, su sola presencia llenaba el espacio con una tensión palpable. No llevaban sombreros ni gafas para protegerse del sol, y aún así, no apartaban la vista de él. Cada una sostenía una fotografía impresa de su rostro. Eran imágenes nítidas, recortadas con precisión, como si hubieran salido de un documento oficial. Ver su propia cara repetida 7 veces, en manos de mujeres desconocidas, le provocó un escalofrío que contrastaba con el calor sofocante. Era imposible no preguntarse cómo habían conseguido esas fotos, y por qué las sujetaban como si fueran algo más que simples retratos. Las mujeres no se parecían entre sí. Una tenía el cabello oscuro y liso recogido en una trenza.
Otra, un pelo blanco como la sal que cae hasta sus hombros. Había rostros jóvenes con miradas firmes, y otros marcados por las arrugas y la experiencia. Pero todas compartían algo que Miquel no tardó en notar. Una intensidad en los ojos que parecía haber sobrevivido a muchas pruebas. No era una expresión de odio, ni tampoco de simpatía. Era como un juicio silencioso, una evaluación cuyo resultado aún estaba en suspenso. Miquel tragó saliva, avanzó un par de pasos y entonces una de ellas, situada al centro, dio un paso al frente. Su postura era recta y la forma en que sujetaba la foto, con ambas manos a la altura del pecho, transmitía una mezcla de respeto y firmeza. «Rebecca», dijo, con una voz baja pero tan clara que superó el silbido del viento. «No aparto los ojos de él cuando a nadie. Usted se parece a él». Miquel sintió un nudo en el estómago. «¿A quién?», preguntó, frunciendo el ceño. Su voz salió con una mezcla de cautela y curiosidad, como si no estuviera seguro de querer oír la respuesta. Rebecca no contestó, nadie lo hizo. El silencio que siguió fue casi físico, roto solo por el golpe del viento contra las tablas viejas del portón y el crujido de alguna cadena suelta. Las mujeres permanecían inmóviles, con los dedos aferrando esas fotografías como si fueran llaves invisibles de un misterio que él aún no comprendía. Miquel tuvo la sensación de que ese lugar no lo estaba recibiendo como heredero, sino como una pieza que encajaba en una historia mucho más antigua que él, una historia que había comenzado mucho antes de que pusiera un pie en ese terreno, y que, ahora, de alguna manera, lo reclamaba como suyo. El interior de la casa lo recibió con un silencio espeso, casi tangible, y con una penumbra que filtraba la luz en delgadas franjas doradas a través de las persianas torcidas y llenas de polvo. Cada paso que daba Miquel hacía crujir las tablas del suelo y levantaba pequeñas nubes de partículas que flotaban lentamente en el aire antes de asentarse de nuevo, como si el tiempo allí se moviera más despacio. El olor era una mezcla de madera envejecida, papel antiguo y un leve toque de ceniza fría, como si la chimenea no se hubiera encendido en décadas. Recorrió con la mirada la estancia, observando muebles cubiertos por una fina capa gris y rincones donde el polvo se acumulaba como una manta olvidada. Había marcos vacíos en las paredes, un reloj detenido y una mesa sobre la que descansaban cartas sin abrir. Todo parecía detenido en un momento del pasado, como si la casa se hubiera quedado esperando a alguien que nunca regresó. Entonces, sus ojos se detuvieron en la repisa de la chimenea. Allí, cuidadosamente centrada, había una fotografía en blanco y negro dentro de un marco de madera oscura, gastado por los años. En primer plano, su tío John aparecía con un sombrero de vaquero, la barbilla levemente levantada y una mirada firme, de esas que parecen evaluar más que posar. Miquel sintió un extraño tirón de nostalgia al reconocer ese gesto que tantas veces había visto en reuniones familiares, aunque siempre a distancia. Pero lo que lo dejó inmóvil no fue el rostro de su tío, sino lo que se encontraba detrás de él en la imagen. En segundo plano, desdibujadas por la distancia pero inconfundibles, estaban las 7 mujeres que había visto esa misma mañana en la entrada del rancho, más jóvenes, con ropa y peinados de otra época, algunas esbozando una leve sonrisa, otras mirando directamente a la cámara con una expresión seria. No había duda, eran ellas. El corazón de Miquel dio un vuelco. Un pensamiento insistente se abrió paso. Su tío no solo las conocía, sino que las conocía desde hacía mucho tiempo, quizá desde antes de que él naciera. ¿Qué vínculo podía unir a un hombre solitario del desierto con 7 mujeres que, décadas después, lo esperarían a él de pie frente a los portones? La idea de una coincidencia se desvanecía. Aquello parecía algo deliberado, planificado. Se giró hacia ellas, que lo habían seguido hasta el umbral de la habitación, y con un tono cargado de incredulidad y una pizca de impaciencia preguntó: «¿Cuánto tiempo conocieron a mi tío? ¿Por qué están en esta foto?» Las miradas se cruzaron entre ellas en un silencio tenso. No era desinterés ni evasión. Había en sus ojos algo más complejo, como si compartieran un pacto silencioso que él no estaba autorizado a romper. Ninguna abrió la boca. Cuando Miquel suspiró, resignado, y comenzó a caminar hacia la salida, una voz baja, apenas un soplo, lo detuvo. Sara, la mujer de cabello castaño y ojos oscuros, se había acercado lo suficiente para que solo él la escuchara. «Le prometimos que esperaríamos. Ahora te toca a ti». La frase quedó suspendida en el aire, más pesada que el polvo que flotaba a su alrededor. Miquel sintió que, al cruzar ese umbral, no solo dejaba atrás una sala cubierta de polvo, sino también la última frontera de su antigua vida. Afuera,
El viento del desierto seguía soplando como si nada hubiera cambiado, pero él sabía que todo había empezado a cambiar en ese preciso instante. Al tercer día de su estancia, Mikkel decidió explorar el viejo cobertizo que se encontraba detrás del granero. La estructura, inclinada hacia un lado, parecía a punto de ceder ante el viento del desierto. Las tablas estaban agrietadas y el techo dejaba pasar finos hilos de luz que dibujaban líneas doradas en el aire cargado de polvo. Empujó la puerta, que protestó con un chirrido prolongado, y entró. Dentro, entre herramientas oxidadas y cajas desmoronadas, algo llamó su atención: un mueble de metal empotrado en la pared trasera, cubierto por una lona vieja. Al retirarla, descubrió un pesado cofre rectangular con un mecanismo de cerradura circular. No era un mueble común, era una caja fuerte, antigua, con la pintura descascarada y el metal cubierto de una capa espesa de óxido. Michael se agachó para examinarla. El mecanismo estaba claramente inutilizado por los años. Girar la rueda era inútil. Fue a buscar una barra metálica que había visto cerca de la puerta y, con paciencia y esfuerzo, comenzó a hacer palanca. El metal se cuajaba con sonidos agudos, hasta que finalmente cedió con un chasquido seco. Dentro, el aire estaba denso como si hubiese estado celado por décadas. En el primer estante reposaban varios sobres de papel grueso, abultados y cerrados con hilo. Al abrir uno, vio fajos de billetes antiguos, algunos con celos bancarios ya descoloridos. En el fondo, cubiertos por un paño, había 2 revólveres de acero opaco, con las empuñaduras talladas a mano. No parecían haber sido usados recientemente, pero su peso al sostenerlos transmitía una sensación de historia y propósito. En la repisa inferior, cuidadosamente colocado, había un archivador de cartón duro. En la tapa, escrita a mano en tinta negra, estaba la frase línea de sangre. Michael sintió un leve escalofrío al leerla. Se sentó en el suelo y comenzó a revisar el contenido. Dentro encontró una colección de recortes de periódicos, amarillentos por el tiempo, algunos con fechas que se remontaban a más de 20 años atrás. Cada artículo relataba la muerte de un hombre en circunstancias inusuales, accidentes en carretera desierta, caídas inexplicables, desapariciones en zonas rurales. En todos los casos, había algo que no encajaba del todo, como si las historias hubieran sido recortadas antes de llegar a la verdad. Al avanzar en la lectura, un patrón se reveló con claridad inquietante. Reconoció apellidos, direcciones y hasta rostros en las pequeñas fotografías que acompañaban las notas. Todos esos hombres, en distintos momentos, habían estado casados con mujeres que ahora Mikkel conocía muy bien, las 7 que lo habían recibido el día de su llegada. Cerró la carpeta con cuidado, consciente de que lo que tenía en las manos no era solo un archivo viejo, sino una clave para entender la extraña red que unía a su tío, a esas mujeres, y ahora, inevitablemente, a él. La revelación cayó sobre Mikkel como un peso frío y repentino. De pronto, las piezas que había encontrado, la fotografía, los recortes de periódico, la carpeta marcada con línea de sangre, comenzaron a encajar en una imagen mucho más inquietante de lo que había imaginado. Su tío John no había sido simplemente un agricultor aislado en el desierto. Había sido parte de un círculo cerrado, un entramado invisible en el que los hombres desaparecían de manera misteriosa, y sus esposas terminaban, tarde o temprano, en ese rancho. El descubrimiento encendió en él una oleada de ira, no solo dirigida a su tío por haber ocultado tanto, sino también a las mujeres que ahora entendía como piezas clave de ese rompecabezas, y asimismo por estar, sin buscarlo, atrapado en esa misma red. Sentía que la gerencia que había aceptado no era de tierra y paredes, sino de secretos y obligaciones que no comprendía del todo, pero que lo reclamaban como si fueran suyos. Sin poder contener la tensión que le hervía dentro, fue a buscar a Rebecca. La encontró junto al corral, reparando con calma una sección de la cerca, como si todo siguiera su curso normal. El contraste entre su tranquilidad y la tormenta en la mente de Mikkel solo aumentó su frustración. «Necesito respuestas», dijo él sin preámbulos. Rebecca dejó la herramienta sobre un poste y se volvió hacia él. Lo miró directo a los ojos, con una expresión que no era ni defensiva ni desafiante, sino la de alguien que sabía que tarde o temprano esa conversación llegaría. «John nos salvó», dijo con un tono sereno, casi resignado. «Todas nosotras huimos de personas que no se detenían ante nada, hombres con sonrisas amables por fuera, pero con sombras detrás de los ojos. Aquí encontramos refugio, pero tu tío pagó por protegernos, con su vida».
Las palabras golpearon a Michael con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Y yo qué? Replicó, su voz subiendo sin que pudiera evitarlo. Se supone que continúe con lo que él hacía, que herede también sus enemigos. Rebecca no parpadeó. Dio un paso hacia él, lo bastante cerca como para que sus palabras fueran casi un susurro, pero cargadas de un peso firme. No tienes elección. Michael sintió que esa frase no era una amenaza, sino un hecho tan sólido como las montañas que rodeaban el rancho. Y aunque quería replicar, sabía que, en el fondo, una parte de él ya había entendido que, al poner un pie en esa tierra, había aceptado mucho más que una herencia. Había cruzado una línea invisible de la que no se vuelve atrás. Esa noche, el rancho estaba envuelto en un silencio denso, interrumpido solo por el ulular distante de un ave nocturna y el crujir ocasional de las vigas viejas con cada ráfaga de viento del desierto. Michael ya estaba acostado, repasando mentalmente todo lo que había descubierto en esos días, cuando un golpe suave, casi tímido, resonó en la puerta de su habitación. No era un llamado urgente sino medido, como si quien tocaba no quisiera alertar a nadie más. Se incorporó, encendió la lámpara de aceite que había sobre la mesita y se acercó. Al abrir, encontró a Sara en el umbral. Estaba envuelta en un chal oscuro que cubría sus hombros, y su cabello castaño, algo revuelto por el viento, enmarcaba un rostro serio, con sombras bajo los ojos. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja, casi un susurro que parecía llevar consigo parte de la noche. Michael la invitó a entrar, y ella se sentó en una silla junto a la ventana cerrada, apoyando las manos entrelazadas sobre las rodillas. Permaneció en silencio unos segundos, como si ordenara sus pensamientos, y finalmente comenzó a hablar, mirando el suelo más que a él. Cada una de nosotras huyó de hombres que... Hizo una breve pausa, buscando las palabras, que no conocen límites. Hombres con influencia, con recursos y con una determinación fría para recuperar lo que creen que les pertenece. Para ellos, nosotras no éramos personas con voluntad propia, sino piezas de un patrimonio que no estaban dispuestos a perder. Cuando alguien así te busca, no se detiene ante nada. Michael escuchaba sin interrumpirla. El tono de su voz era sereno, pero había una tensión oculta, como si cada palabra cargara con años de recuerdos que preferiría no despertar. John nos dio lo que parecía imposible, continuó. Nos trajo aquí, a un lugar fuera de los caminos, lejos de las miradas y de los mapas. Nos consiguió nuevos nombres, nuevos documentos, y nos enseñó cómo vivir sin dejar rastros. En este rancho construimos una vida distinta, pero nunca una completamente segura, porque ellos nunca dejaron de buscar. Se detuvo y durante un instante, el único sonido fue el leve chisporroteo de la lámpara. Luego Sara levantó la mirada y sus ojos se suavizaron, mostrando una mezcla de gratitud y tristeza. Cuando John murió, supimos que este refugio no podía quedar abandonado. Sin alguien que lo mantuviera, todo lo que habíamos protegido se perdería. Tenía que haber un nuevo guardián. Michael sintió un nudo en el estómago. No tuvo tiempo de preguntar nada antes de que ella añadiera, con la voz más baja aún, casi como si pronunciara un veredicto: «Mostramos tu fotografía a todas, y ninguna dudó». Todas dijeron: «Es él». Las palabras cayeron sobre él como una carga silenciosa. Entendió que no se trataba de un simple parecido físico. Para ellas, su legada no era una casualidad, sino la continuación natural de algo que había comenzado mucho antes de que él pisara ese lugar. Afuera, el viento golpeó con fuerza las paredes, y en ese instante Michael sintió que aquella conversación no solo le revelaba un secreto, sino que celaba su papel dentro de una historia de la que ya no podría escapar. Michael pasó días enteros atrapado en un conflicto interno que no le daba tregua. Por las noches, en el silencio de su habitación, la misma secuencia de pensamientos volvía una y otra vez. Podría marcharme, vender la propiedad, recuperar una vida sencilla, lejos de este lugar y de sus misterios. Y sin embargo, cada vez que la idea tomaba fuerza, algo dentro de él la desbarataba. No era solo el compromiso implícito que había heredado, era lo que veía con sus propios ojos cada mañana. El amanecer en el rancho tenía un ritmo propio. Desde su ventana, Michael observaba a esas mujeres salir al campo con herramientas en mano, trabajando juntas para mantener viva la tierra. No había quejas ni pausas largas, solo un flujo constante de actividad que hablaba de experiencia y de disciplina. Más tarde, al caer la tarde, las veía reunirse en la cocina, preparando la cena en silencio coordinado.
con el aroma del pan recién horneado mezclándose con el de guisos que parecían recetas transmitidas de generación en generación. En los momentos más tranquilos, escuchaba risas. No eran ruidosas ni despreocupadas, sino esas risas sinceras que nacen de una complicidad profunda, entre ellas y los niños que corrían por el patio, hijos de esa nueva vida que habían podido construir aquí. Se creaba una imagen que contrastaba con todo lo que Sara le había contado sobre su pasado. Michael comprendía, entonces, que si se marchaba, esa paz se rompería, y no por abandono, sino porque afuera aún existían aquellos que, tarde o temprano, las encontrarían. Un día, sin anunciarlo ni siquiera a sí mismo, decidió quedarse. No lo proclamó en voz alta, pero empezó a actuar como si el rancho fuera suyo de verdad. No solo por gerencia legal, sino por responsabilidad. Tomó herramientas y comenzó por el perímetro. Reparó los tramos caídos de la cerca, reemplazó postes debilitados y reforzó el portón principal. Después, puso manos a la obra en el viejo granero, cuya estructura se inclinaba peligrosamente. Enderezó vigas, reparó el techo y limpió años de polvo y abandono. Finalmente invirtió en un generador nuevo. Quería que el rancho pudiera resistir no solo las inclemencias del tiempo, sino cualquier eventualidad que cortara su conexión con el mundo exterior. Con cada tarea completada, sentía que no solo fortalecía las paredes y los cercos, sino también la promesa implícita de proteger lo que había encontrado Ali. Y aunque no lo admitiera abiertamente, ese compromiso comenzaba a darle un propósito que hacía tiempo no sentía. La mañana había comenzado como cualquier otra, con el cielo despejado y un calor seco que se extendía lentamente sobre la tierra agrietada del desierto. Michael estaba revisando el tramo sur de la cerca cuando, a lo lejos, una nube de polvo empezó a dibujarse en el horizonte. Entre las ondulaciones del calor, distinguió dos vehículos oscuros avanzando por el camino de tierra que conducía directamente al rancho. Sus movimientos eran lentos, calculados, y las ventanillas polarizadas ocultaban cualquier rastro de los ocupantes. No hacían señales, no tocaban el claxon, simplemente se acercaban, como si el rumbo ya estuviera decidido. Michael lo entendió de inmediato. No eran visitantes ni vecinos. Eran los mismos hombres de los que Sara y Rebecca habían hablado, los que llevaban años buscando este lugar. Dejó las herramientas apoyadas contra un poste, caminó hacia la casa y, sin titubear, tomó la vieja carabina de su tío John que colgaba sobre la repisa de la sala. La madera estaba suavizada por el tiempo, con marcas mínimas que contaban historias de uso, y el metal brillaba tenuemente bajo la luz. Aquella arma no era solo un instrumento, sino un símbolo de resistencia, una extensión de la voluntad de proteger. Michael salió hacia el portón principal y se plantó justo en medio del camino de acceso. El polvo seguía acercándose hasta que, finalmente, los dos vehículos se detuvieron a escasos metros. Las puertas se abrieron al unísono y de cada coche descendieron dos hombres vestidos con trajes negros impecables, sus zapatos relucientes contrastando con la tierra áspera que intentaba adherirse a ellos. Avanzaron con pasos medidos, una ligera sonrisa en el rostro, como si supieran que tenían la ventaja. El primero en hablar fue un hombre alto, de cabello peinado hacia atrás y voz grave, que cargaba cada palabra con falsa cortesía. «Entréganos a las mujeres, muchacho, y olvidaremos que te vimos aquí». Michael sostuvo la mirada sin pestañear. No había rabia en su rostro, solo una calma helada que resultaba más inquietante que cualquier gesto de agresión. «Creo que se han equivocado de camino», dijo con un tono plano, sin levantar la voz. El hombre dio un paso más, acortando la distancia, pero Michael alzó ligeramente la carabina, manteniéndola a un ángulo bajo pero lo suficientemente visible para que no quedara duda de su determinación. «Si dan un paso más, consideraré que empieza la temporada de caza». El silencio que siguió fue denso, casi sólido. El viento del desierto silbaba entre las tablas viejas del portón, y el sonido de la grava bajo los zapatos de los hombres se detuvo por completo. Las sonrisas desaparecieron poco a poco, reemplazadas por miradas tensas. Hubo un intercambio rápido de gestos entre ellos, como si evaluaran si valía la pena arriesgarse en ese momento. Finalmente, sin pronunciar una palabra más, se dieron media vuelta, subieron a los vehículos y arrancaron, dejando tras de sí una espesa nube de polvo que el viento comenzó a dispersar lentamente. Michael permaneció en el mismo sitio hasta que las figuras y el ruido de los motores desaparecieron en la distancia. Solo entonces bajó el arma, pero no relajó el cuerpo. Sabía que aquello no era una victoria ni un cierre. Era un aviso, y que tarde o temprano, ellos volverían, quizá con más hombres, con otro plan.
El rancho ya estaba marcado en su mapa, y él tendría que estar preparado para la próxima vez. Al caer la tarde, el rancho estaba envuelto en un silencio casi solemne. El cielo se teñía de tonos anaranjados y púrpuras, y el calor del día comenzaba a disiparse con la brisa fresca que traía olor a lena y tierra seca. Michael, aún inquieto por la visita de aquella mañana, decidió revisar los cajones del escritorio antiguo de su tío Juan, un mueble pesado de madera oscura, cubierto por una fina capa de polvo. En el último cajón, bajo una carpeta de recibos y mapas viejos, encontró un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Lo abrió con cuidado y extrajo un documento, una escritura de poder notarial a su favor, otorgándole plenos derechos sobre toda la extensión de tierra y cada una de las construcciones del rancho. Al final de la página, en tinta ligeramente desvaída, había una anotación escrita con la letra firme de John. Ellas estarán a salvo mientras tú sigas en pie. Michael leyó la frase varias veces, sintiendo como cada palabra pesaba más que la anterior. Comprendió que aquello no era solo un acto legal, era un traspaso de responsabilidad, una gerencia de algo mucho más profundo que simples hectáreas de tierra. Esa noche, reunió a las mujeres alrededor del fuego que crepitaba en el centro del patio. Las llamas iluminaban sus rostros cansados, marcados por la vida, pero también endurecidos por la experiencia. Los niños jugaban cerca, ajenos al peso de lo que Alice decidía. Michael respiró hondo y habló con voz firme, proyectando cada palabra para que quedara grabada en la memoria de todos los presentes. Me quedo, y si alguien intenta cruzar este lugar con malas intenciones, no saldrá de aquí. Por un instante, reinó en silencio absoluto. Luego, una a una, las viudas lo miraron con una expresión diferente a la que él había visto hasta entonces. No había rastro del miedo que solía opacar sus gestos. En sus ojos brillaba una nueva luz, la de la calma, la certeza de que, al menos por ahora, estaban protegidas. Michael sintió que en ese momento algo cambiaba dentro de él. Ya no era un visitante accidental ni un heredero desconcertado. La historia secreta de su tío, las razones de aquel rancho y las vidas que albergaba. Todo eso se había convertido en parte de su